En una granja olvidada, un enorme toro marcado para el matadero esperaba en silencio tras unas vallas rotas. Nadie imaginaba que tuviera valor alguno, hasta el día en que una sombra se cernió sobre la cuna del único nieto del granjero. Lo que sucedió después lo cambió todo, y todo comenzó con una sola mirada. En el silencio de una finca abrasada por el sol, donde el polvo flotaba denso y las sombras se alargaban, un viejo toro permanecía solo, atado por cadenas oxidadas y un destino ya sellado. ¿Su nombre? Nadie se había molestado en darle uno. Sus ojos contaban una historia que nadie quería escuchar, no de furia, sino de una tristeza callada y paciente. Hacía semanas que no mugía, apenas se movía, solo observaba. Observaba el viento agitar la hierba seca, observaba al granjero cruzar el patio, cada paso cargado de años, observaba al niño, una nueva presencia, suave y luminosa, cuya risa resonaba como una canción de otro mundo. Decían que era peligroso, inútil, demasiado viejo para luchar, demasiado orgulloso para obedecer, que una vez había roto una cerca, que se le había quedado mirando demasiado tiempo a la cara de un hombre, que quizá, solo quizá, recordaba, y así su suerte estaba echada. En 2 días llegaría el camión, el portón de hierro se abriría y lo último que vería sería el acero, pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. Si crees en las segundas oportunidades, esta historia es para ti. Elías pasó una mano curtida por el ala de su descolorido sombrero de paja, contemplando el corral donde se encontraba el viejo toro. El cercado crujía bajo el peso del tiempo, muy parecido al propio hombre. Allí estaba él, el toro, imponente, lleno de cicatrices, una bestia que antes hacía volver cabezas y ahora apenas levantaba la suya. «No vale ni el pienso que come», masculló Elías para sí. Demasiado viejo para la cría, demasiado orgulloso para seguir órdenes. Rompió una valla el mes pasado, casi hiere a uno de los jornaleros. Pero su voz no transmitía enfado, solo un profundo cansancio, de ese que se instala en los huesos después de demasiadas temporadas, demasiados adioses. La granja ya no era lo que fue, menos animales, más silencio y una sensación creciente de que todo se desvanecía. A veces, cuando Elías se encontraba con la mirada del toro, sentía algo extraño. No miedo, no lástima, algo más hondo. Como si el animal supiera cosas que nadie más entendía, como si hubiera visto verdades demasiado pesadas para las palabras. Aún así, la decisión estaba tomada. El camión llegaría el viernes por la mañana. Los portones se abrirían de par en par y el toro emprendería su último viaje. Nadie discutió, nadie lloró. Era solo un negocio, pero algo flotaba en el aire aquel día. Una tensión. Un silencio que no era normal, como si la propia tierra contuviera la respiración. El portón chirrió de nuevo, esta vez no por el viento, sino por unas ruedas que crujían sobre la grava seca. Una camioneta azul desvaída entró en el patio, levantando polvo a su paso. Laura descendió, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una tela de color amarillo sol. Su hijo Tomás, de apenas 9 meses. La mirada de Elías se suavizó. No era hombre de muchas palabras, pero algo en su postura se relajó al verlos. La casa, usualmente llena de silencio y madera crujiente, de repente se sintió más cálida. Pero la sonrisa de Laura se desvaneció cuando su vista se posó en el viejo corral. ¿Ese toro sigue aquí?, preguntó, acomodando a Tomás en sus brazos. Elías asintió, secándose el sudor de la frente. Para el viernes se habrá ido. La expresión de ella se ensombreció. Ese animal siempre me dio mala espina, incluso cuando era niña. Deberías mantenerlo más lejos de la casa, especialmente con el bebé aquí. Elías le restó importancia con un gesto. El toro estaba encerrado al otro lado del patio, silencioso e inmóvil como siempre.
Aquella tarde, mientras Laura preparaba café y Elías arreglaba una bisagra suelta en el granero, Tomás estaba sentado sobre una estera tejida en el porche. Rodeado de sonajeros y peluches, el bebé parloteaba contento, sus ojos vivaces explorando el espacio abierto. Y entonces lo vio. Y al otro lado del patio, detrás de unas vigas de madera torcidas, un par de ojos enormes se clavaron en los suyos. El toro no se movió, simplemente observó, quieto, sin parpadear. Tomás chilló de alegría, y en algún lugar detrás de aquellos ojos ancestrales, el toro parpadeó. En los días siguientes algo empezó a cambiar. Cada mañana, cuando el sol teñía de luz dorada el patio, colocaban a Tomás sobre una manta en el porche. Laura siempre lo mantenía cerca de la casa, con juguetes y a la sombra, seguro bajo su mirada. Pero los ojos del bebé divagaban, siempre hacia el corral. El toro apenas se había movido, permanecía cerca del fondo, donde las sombras se aferraban a los maderos. Su enorme cabeza se inclinaba ligeramente cada vez que aparecía el bebé. No con agresividad, con atención. Tomás, demasiado pequeño para hablar, empezó a reír. Un sonido suave, burbujeante, que rompía la quietud como campanillas en una tormenta. Al principio, Laura pensó que se reía de la brisa, de las hojas, hasta que levantó la vista y notó que el toro le devolvía la mirada. Silencioso, inmóvil, observando solo al niño. Sintió un escalofrío, sutil pero agudo. Más tarde, mientras tendía la ropa, le preguntó a su padre: ¿te has dado cuenta de que esa cosa observa a Tomás? Elías se detuvo a medio golpe de martillo. No se le escapa mucho, nunca se le escapó. ¿Y eso no te inquieta? Elías se encogió de hombros. Quizá ve algo en el niño que los demás no vemos. Aquella noche, una tormenta se gestaba en la lejanía, apenas un susurro en el horizonte. Pero el toro estaba inquieto. Caminó un poco, luego se detuvo. El viejo perro ladró una vez, luego gimió y se echó. Tomás dormía profundamente en su cuna, pero el toro no cerró los ojos. Algo se acercaba, y lo sentía en sus huesos. La mañana siguiente fue inquietantemente silenciosa, sin viento, sin susurro de hojas, ni siquiera los cuervos habituales que sobrevolaban el granero. Solo quietud. Elías lo notó mientras alimentaba a las pocas gallinas que quedaban. Laura también lo sintió. Se demoró en la puerta más de lo usual, abrazando a Tomás con un poco más de fuerza. Incluso el viejo perro, que normalmente dormía bajo el porche, caminaba en círculos lentos con la cola baja. Sobre ellos, en lo alto del vasto cielo azul, una silueta oscura planeaba. Un águila, pero no un águila cualquiera, enorme, silenciosa, y volaba en círculos más bajos de lo que debería. El toro la vio primero. Su cabeza se inclinó hacia arriba, sus fosas nasales dilatadas. Los músculos se tensaron. Sus ojos siguieron al depredador mientras describía un círculo, 2, midiendo el terreno bajo él. Para todos los demás era solo un pájaro. Para él era una amenaza, y no para sí mismo. Miró hacia el porche, hacia el bebé. Tomás estaba sentado en su lugar habitual sobre una manta, aplaudiendo, riéndose de nada en particular. El águila se elevó, perdiéndose de vista por un momento. Se había ido, pero no del todo. Dentro de la casa, Laura se dio la vuelta para revisar la tetera. Elías entró en el establo. Por un frágil instante, el patio quedó desprotegido. Solo el toro vigilaba el cielo, y supo, atacaría pronto. Una ráfaga repentina de viento barrió el patio, levantando polvo y hojas secas en el aire. Y entonces el silencio se hizo añicos. Un chillido rasgó el cielo, agudo y antinatural. El águila se lanzó en picado, alas plegadas, cortando el aire como una cuchilla. Venía del sol, un borrón de plumas y furia, directo hacia el porche. Tomás no se movió. Parpadeó una vez, sus pequeñas manos congeladas en el aire.
El toro bramó, no un mugido de ira, sino de advertencia, profundo, gutural, ancestral. El sonido retumbó por la tierra como un trueno arrancado de las entrañas del mundo. Dentro, las manos de Laura temblaron y se le cayó una taza. Elías levantó la vista, el instinto activándose, pero ambos estaban demasiado lejos, demasiado tarde. La sombra del águila cruzó el patio en un instante, las garras abiertas, brillantes. Apuntaba a la forma suave y pequeña bajo la manta, pero no había contado con él, el toro. Las cadenas saltaron, la madera explotó bajo su peso mientras se abría paso a través de la valla debilitada. Sus pezuñas golpearon el suelo seco, levantando polvo como humo tras él. 15 metros, 9, 3. El águila descendió, y el toro se lanzó hacia adelante. El tiempo se colapsó en un único segundo sin aliento. El águila atacó, garras extendidas, alas cortando el aire con precisión letal, pero antes de que pudiera alcanzar a su presa, un muro de carne y furia se alzó ante ella. El toro se arrojó hacia adelante, cuernos bajos, ojos fijos en el borrón que descendía del cielo. Con una fuerza que desafiaba su edad, su dolor, incluso el juicio emitido sobre él, embistió al águila en pleno vuelo. Las plumas estallaron como humo, un chillido de dolor rasgó el patio. El toro gruñó cuando unas garras afiladas le arañaron el hombro, dejando surcos sangrientos en su piel. Pero no se detuvo. Giró, pivotó y se interpuso con su cuerpo entre la cuna y el cielo. El águila ascendió en espiral, herida y desorientada, desapareciendo entre las nubes que una vez había dominado. Y en el silencio que siguió, un silencio más ensordecedor que el ataque, el toro permaneció allí, sangrando, jadeando, erguido sobre la cuna. Tomás estaba ileso. Sus diminutos ojos miraban fijamente a la enorme criatura ante él. Entonces, un sonido suave y claro, una risa. El bebé rió. Desde la casa, Laura gritó. Elías corrió descalzo por el patio, la incredulidad pintada en su rostro. Llegó al porche, congelado por la escena. El toro, temblando con la piel desgarrada, bajó la cabeza hacia el bebé, y como si comprendiera la enormidad de lo que había sucedido, exhaló, no de dolor, sino en paz. Elías cayó de rodillas junto a la cuna, extendiendo los brazos, no hacia el niño, sino hacia el toro. El bebé estaba a salvo, ileso, riendo, pero el toro temblaba, herido, sus costados subiendo y bajando con respiraciones profundas y agotadas. La sangre goteaba por su flanco, pero sus ojos estaban tranquilos, orgullosos. Laura se quedó detrás de su padre, inmóvil. Sus manos cubrían su boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. Miró al animal que había temido toda su vida y vio algo que nunca había imaginado. No rabia, no peligro, sino lealtad, coraje, alma. Elías, susurró. Lo salvó. El anciano no dijo nada. Puso una mano sobre el cuello grueso y maltrecho del toro. Viejo tonto, dijo suavemente. Se suponía que ya no importabas. Y el toro, por primera vez, se apoyó en aquella caricia. Más tarde esa noche, después de limpiar las heridas y reparar las vallas, Elías tomó una decisión en silencio. El camión del matadero nunca llegaría. El toro se quedaría, ya no sin nombre, ya no condenado. Desde ese día lo llamaron Valiente, y Valiente nunca más se alejó del porche. Cada mañana se paraba cerca de la casa, junto al niño, observando el cielo, vigilando la sombra. No todos los héroes llevan medalla. Algunos caminan sobre pezuñas, llenos de cicatrices y en silencio, incomprendidos por aquellos mismos a quienes nacieron para proteger. Valiente había sido juzgado, como tantos otros, por su silencio, su edad, su fuerza, tachado de peligroso, de prescindible, pero cuando llegó el momento, eligió actuar, no por instinto, sino por algo más profundo. Vio una vida que valía más que la suya, y se movió,
Tomás crecería escuchando la historia, no solo de cómo fue salvado, sino de quién lo salvó. Una criatura que nadie quería, una criatura que tenía todas las razones para dar la espalda, y no lo hizo, porque a veces aquellos a quienes más tememos son los que mejor nos cuidan. A veces la redención irrumpe a través de vallas rotas, con hombros ensangrentados y un corazón inquebrantable. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, deja un comentario contándonos qué sentiste. Y no olvides suscribirte. Compartimos historias como esta todos los días. Y si crees que cada ser tiene un propósito, comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Y dime en los comentarios, ¿por qué crees que hizo lo que hizo?